alumnos, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a iniciar con lo que viene siendo nuestras metas afines a lo que es la poesía o la lírica. De hecho, el tema de hoy es el lenguaje poético, aunque también vamos a ver de manera indirecta lo que es el lenguaje literario en general, ¿no? Como están viendo, ya sea tanto por la extensión de este video como por la simpleza de lo que vamos a entregar a este trabajo, que simplemente es una infografía con muy pocos puntos. eh, pues tal vez recuerden que al inicio del semestre yo les dije, chicos y chicas, vamos a estar viendo temas muy cortos y, y esto se debe principalmente a que parte del tiempo que se supone le vamos a destinar esta semana es a la lectura. Si ya leyeron lo que son las instrucciones, van a ver que hay un poemario tanto en esta carpeta, en la carpeta de esta semana, como en libros recomendados a los que se sugiere comenzar con la lectura. Esta semana no vamos a hacer nada con esos trabajos, sin embargo, a partir del día lunes de la siguiente semana, vamos a empezar a trabajar con esos poemas. ¿Por qué les recomiendo leerlos desde ahorita? Porque desde el día lunes va a ser el trabajo. Se va a hacer una pequeña encuesta de selección en un trabajo en el que todos tienen que estar votando, o mejor dicho, los que voten van a tener el poder total sobre el grupo, ¿no? Si X o Y alumno obviamente pues no ha leído los poemas, no va a saber cuál le conviene más a él para su trabajo, ¿no? Para- ya que este poema va a ser el mismo para todos. Muy bien, entonces, nada más a todo este punto, ¿no? Lo quiero resaltar un poquito de él. Si tienen tiempo, inicien con la lectura de este poemario para que puedan votar el día lunes para ver qué poemas van a estar, digamos, en la charola para trabajar estas semanas. Hay que recordar que tanto esta meta como la que sigue van a estar siendo trabajadas por medio de este mismo poemario. También les recuerdo que hay un trabajo de un punto extra muy parecido al trabajo del punto extra de la vez anterior, ¿no? Muy bien, iniciamos con este tema que es el lenguaje poético y podríamos decir que también el lenguaje literario, ya que nuestro primer punto es definir ambos, ¿no? El lenguaje poético, también muchas veces y malamente hecho, confundido o tomado como sinónimo del lenguaje literario, no es lo mismo. ¿Por qué? Si de hecho si se mete en internet, muchas veces pone lenguaje literario o poético a la par o como si fueran exactamente lo mismo, mientras que el lenguaje poético es parte de lo que es el lenguaje literario. ¿Cómo podemos definir, cómo podemos definir cada uno de estos? El lenguaje literario es este lenguaje que se utiliza pues en la escritura, ¿no? Tanto en obras de ficción como de no ficción. Y pues engloba a todos los tipos de textos literarios que hemos visto. La dramática, la narrativa, la lírica, a todos los em, sub, subcategorías, el cuento, la fábula, la autobiografía, la canción, las serranillas, el teatro de corral, etcétera, 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 etcétera. Ay, perdón. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar lo que es el lenguaje literario y el lenguaje poético? El lenguaje literario es, digamos que es el general, mientras que el poético es el lenguaje literario en el que la función poética o estética, si se acuerdan de las funciones de la lengua, es la principal y es la que es más explotada. Y de hecho, si otra vez recordamos lo que son las funciones del lenguaje, esta función de la estética va muy encaminada a lo que es la belleza del mensaje. No tanto en la claridad, no tanto pensando en el receptor, no tanto pensando en en el autor y su claridad, en nada de esto, solo en la belleza del mensaje. Entonces, por si no se acordaban de las máximas de Grace, que pues la vamos a estar mencionando sobre todo en lo relacionado a la lírica,
el lenguaje estético rompe con todas estas máximas de Grace, ¿no? Hay que recordar que las máximas de Grace son cuatro: cantidad, calidad, la pertenencia y y la de modo, ¿no? Que estas, digamos, son los puntos básicos para que el mensaje llegue tal y como queremos a nuestro receptor. Eh, voy a dar una rápida repasada de estas máximas para los que no se acuerdan. La primera máxima, que es la de cantidad, es la de dar la información suficiente a nuestro interlocutor o a nuestro receptor, pero sin abrumarlo. O sea, si yo te voy a explicar, por ejemplo, mm, eh, qué, qué parte, por ejemplo, en mi carro se descompuso, pues directamente voy a decir qué parte de mi carro se descompuso, ¿no? Ah, ¿sabes qué? Mira, las bujías se rompieron y las tuve que renovar. Te estoy dando la información básica, te estoy diciendo qué le pasó al carro y qué parte específica se descompuso el carro. Sin embargo, si yo te empiezo a hablar de que, pues la otra vez iba en el carro y empezó a hacer un ruido y me tuve que parar y pasó esto y luego, o sea, luego un camión casi me atropella y yo te estoy dando mucha historia, mucha información. Cuando tú me estás preguntando por algo en específico, no, tú me dices, ay, ¿qué le pasó a tu carro? Y yo te cuento toda la historia de casi de todo el día. Entonces, entre toda esa historia, entre ese mar de información que muchas de esas puede ser no relevante para el tema o para la pregunta que se me hizo, entonces eso también estaría mal. Entonces, máxima en cantidad es darle información necesaria, que no sea ni muy poca ni más que abrume a nuestro interlocutor. La siguiente es la de calidad, que es si yo te voy a decir algo, que este mensaje, que esta información sea, mm, si no es por lo menos verificable, que yo crea en gran cantidad que esta información es verdadera, ¿no? Entonces, la primera, máxima calidad, no dar ni poca ni sobreinformar al lector. Calidad, decir información que yo creo que es verdadera. O sea, básicamente podríamos decir como no mentir o no decir algo que no creamos para mal informar. Tercera, que es la de pertenencia o relevancia, que esta se define como que lo que nosotros vamos a estar diciendo es importante para la plática o tiene cierto nivel de importancia para lo que se nos está preguntando, ¿no? Pero eso es de relevancia, ¿no? Lo que yo estoy diciendo que tanto tiene que ver con lo que estamos hablando mi interlocutor y yo. Y por último, la de modo manera, es lo que yo estoy diciendo, y es esta también máxima es la que más relevante a este tema del lenguaje poético. Lo que yo estoy diciendo, ¿cómo lo digo? A lo mejor estando la información suficiente, es información verdadera, es información de calidad, y tiene relevancia para el tema, es pertinente, pero lo estoy diciendo de una forma en que mi interlocutor pues no me entiende. A lo mejor estoy usando muchos tecnicismos, a lo mejor estoy eh, hablando de cierta forma que mi interlocutor no puede entender lo que estoy diciendo claramente. Entonces esta máxima del modo o de la manera nos está dando. A lo mejor si yo empiezo a hablar, eh, volviendo al ejemplo del carro, ¿no? De manera muy técnica, hablándolo sobre las piezas, los circuitos, sobre el cigüeñal y le hablo así, ¿no? Con el lenguaje eh, muy técnico que tienes que tener cierto conocimiento para entender, pues a lo mejor pues, mi interlocutor no se llega a enterar del todo lo que estoy hablando. Algo similar pasa con el lenguaje poético, ¿no? Si soy muy ambiguo, si estoy dejando claroscuros en lo que viene siendo mi discurso, claroscuros es que digo partes que no aclaro o insinúo cosas sin llegar a afirmarlas totalmente, ¿no? Entonces, estos tipos de cosas, sobre todo la última máxima, que es la de modo, son las que rompen con lo que viene siendo el lenguaje referencial y entraría más a un lenguaje estético o poético, ¿no?
Entonces, podemos decir que este tipo de lenguaje, uno, tiene un uso muy extenso de las figuras retóricas, cosa que aquí no vamos a tomar esta semana porque la siguiente semana va a ser exclusivamente para las figuras retóricas. Dos, contradice lo que son las normas del lenguaje, que vendrían siendo las máximas de Gray, que acabamos de ver de manera muy somera. Eh, Tres, presenta una subjetividad al hablar, o sea, que tiene múltiples interpretaciones, tanto de la emoción como del sentido de la oración en sí. Un ejemplo, las canciones o los poemas, aunque tienen ya una letra definida, a lo mejor para una persona, ese autor o ese cantante quiso decir X cosa, mientras que para otra persona dijo, no, yo siento que quiso decir esto otro, ¿no? Siguiente, que es predomina la función connotativa, o sea, todo lo contrario a la referencial, y utiliza las palabras poco comunes o cultismos. Esta no es siempre, pero suele aplicarse. Hay que recordar que las palabras poco comunes o cultismos también entre lo que son los tecnicismos ahí. Aquí tenemos algunos ejemplos del lenguaje poético, que es quería matar el tiempo y casi me mata a mí. Dame masajes en la espalda, luego clava tus cuchillos. Soy un tipo cero gastando el mundo una broma, ¿no? Entonces, esto si vemos, no tiene un lenguaje, un mensaje, perdón, totalmente claro que todos los lectores podemos entender de la misma manera, ¿no? El único que sabría aquí a ciencia cierta qué quiso decir es el mismo autor, ¿no? Aquí nada más un recordatorio que es no confundir lo connotativo con lo denotativo. Hay que recordar que el lenguaje denotativo referencial es el que hablamos directamente con la verdad. Hoy es, supongamos, ¿no? Yo estoy grabando este video lunes, ¿no? Hoy es lunes, la clase inicia a las 9, el profesor dejó tarea, o sea, son frases que hablan directamente con la verdad y obviamente pues tienen un grado alto de claridad, mientras que el connotativo se basa más en el contexto en sí, ¿no? En lo que estamos diciendo, en qué contexto lo hicimos, tiene múltiples formas de interpretarlo, eh, tiene cierta carga de emocionalidad también. Entonces pueden ser, o bueno, mejor dicho, son tomadas como antónimos, o sea, lo connotativo y lo denotativo son, digamos, polos opuestos, frío y caliente, negro y blanco. Aquí, en lo que viene siendo el lenguaje poético, si recordamos, premia lo connotativo. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre el lenguaje literario y perdón, entre lo que es lenguaje literario y lo que son las funciones del lenguaje? Que esto lo pongo principalmente porque en semestres pasados eh, se han confundido con las funciones del lenguaje y lo que son el lenguaje literario o lo que viene siendo el lenguaje poético también, ¿no? Porque hay que recordar que hay tanto lenguaje poético como lenguaje literario. De hecho, aquí ya vi un error que es diferencia entre el lenguaje poético y las funciones del lenguaje. Perdón, aquí puse el lenguaje literario, fue un pequeño errorcito, ¿no? Aunque pues igual el lenguaje poético es parte de lo que viene siendo el lenguaje literario. Entonces, ¿cómo diferenciamos cuando un texto está usando lenguaje poético o solamente la función poética? Entonces, aquí tenemos dos partes. El lenguaje literario es cuando el conjunto de ideas o sentimientos expresados de la mayoría del texto está expresado con lo que vienen siendo los puntos previamente dichos, ¿no? Lenguaje connotativo, uso de figuras retóricas, no respeta las máximas de Gray, etcétera, etcétera, etcétera. En el texto, aunque premia lo que viene siendo la función
connotativa y la función estética, también puede usar otros tipos de funciones. O sea, no se limita a eso. Esto lo quiero dejar muy claro porque de hecho si vemos ahorita el contraste con lo que son las funciones son por oraciones, mientras que el texto o lenguaje literario es, digamos, por la mayoría del conjunto. No, nunca la vamos a ver oración por oración, sino lo vamos a ver por conjunto. A ver, aquí un ejemplo, pues podríamos poner lo que es el Cuervo de Edgar Allan Poe. Si no lo han leído o no saben a cuál me refiero, pues este es un poema muy famoso de este escritor, ¿no? Entonces, al ser un poema, el lenguaje poético es lo más común que se nos viene a la mente, ¿no? Y sí, obviamente es empleado este, pero si ya vamos leyendo frase por frase, vamos a ver que también tiene otro tipo de funciones de funciones del lenguaje. En menor medida, obviamente, que la función estética y connotativa, pero sí las existe. Entonces, que un texto tenga, por ejemplo, una parte referencial o una parte apelativa, no quiere decir que ese texto, por no ser 100% con la función connotativa o 100% con la función estética, pues no cumpla con lo que viene siendo pues ser un texto poético, ¿no? O tener un lenguaje poético. Ya que en el lenguaje poético simplemente es que la mayoría de este texto sea, pues obviamente, connotativo o estético. Pero sí puede haber una mezcla de ambas. Pero una mezcla de todas las funciones. Mientras que en las funciones del lenguaje, aquí, como siempre, vamos a ir oración por oración. Podemos tener una oración dentro de un texto que sea referencial, como se había dicho, otra que sea connotativa, otra que sea apelativa, etcétera, etcétera. Podemos tener una parte del texto que se nos estén hablando de ciertas normas, y esta será jurídico-normativa. Entonces, un texto, hablando de cualquier tipo de texto, puede tener una mezcla de todas las funciones. Entonces, no es lo mismo que un texto tenga la función estética, o estético poética, a que un texto tenga el lenguaje poético o estético, ¿no? Entonces, para que un texto tenga el lenguaje poético, la mayoría de este texto tiene que fungir bajo estas normas. Sin embargo, para que simplemente tenga lo que es la función del lenguaje poético o estética, basta con que una de sus frases sea, ¿no? Si alguna de sus frases tiene esta función, pues ya entraría en lo que es función del lenguaje poético. Un ejemplo muy simple, si nosotros estamos haciendo un ensayo académico, que hay que recordar que en los ensayos académicos no, pues no es premiante usar ese tipo de lenguaje, ya que lo académico se basa mucho en que el lenguaje sea claro, mientras que obviamente el lenguaje poético, al igual que perdón, en la función poética, al igual que el lenguaje, se basan en la belleza y no tanto en la claridad del mensaje, ¿no? Pero si nosotros en nuestra introducción queremos poner, no sé, una frase de William Shakespeare, ¿no? De alguno de sus libros, y posteriormente explicar el por qué la estamos usando o cuál es la relevancia con el tema, esa frase, aunque posteriormente la expliquemos, sigue siendo lenguaje poético, ¿no? Entonces, ahí, aunque usemos esa frasecita, ¿no? Eh, Ser o no ser, por ejemplo, ¿no? Que es una frase de William Shakespeare, que nosotros usemos esa frase, así, ser o no ser. Y después digamos, William Shakespeare quiso explicar o con esta disyuntiva nos quiso expresar la dualidad de los sentimientos humanos y luego hagamos un análisis psicoanalítico de lo que quiso decir y citemos a otros expertos psicológicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si vemos el resto del texto va a ser referencial y que tengamos esta pequeña frase no va a ser que nuestro texto, que nuestro ensayo tenga el lenguaje poético. Sí, tenemos la función, sí la tenemos porque estamos en esta pequeña frase, ser o no ser,
Ese va a ser nuestra función poética, pero no va a tener lenguaje poético ya que no cumpliría, perdón, con las demás partes o puntos disyuntivos para calificarla. En cambio, el cuervo, cuando lo lean, porque de hecho está en lo que viene siendo el poemario a leer esta semana, van a ver que hay muchas funciones del lenguaje ahí mezcladas. Obviamente las connotativas van a ser las premiantes, ¿no? Tiene mucha carga estética. Perdón. Entonces, lenguaje, vamos a, vamos a irnos directamente a todo el texto, funciones, oración por oración. Ok, este tema digamos que es un poquito complicado porque las palabras ya de en sí se parecen, ¿no? Lo que es la literalidad y la literariedad. Yo nada más estoy aquí el liedad y el riedad para señalar que son diferentes, ¿no? Porque las palabras simple y sencillamente están definidas o, perdón, diferenciadas por significado y porque en una tiene L y en la otra R. Una es literalidad y la otra es literariedad, que no es más que de literal y figurado, podríamos decir. Que de hecho aquí en lo que viene siendo la explicación de cada una, pues sí le puse la literariedad es pero la literalidad es el lenguaje literal, es el cuando nosotros hablamos apegados lo máximo posible a la realidad. Lo que decimos, si nosotros decimos el gato está sobre la mesa, es porque encima de la mesa hay un gato, ¿no? Mientras que, si decimos ya no hay sodas en el refri, es que en el refrigerador de nuestra casa, pues ya no hay sodas, ¿no? Mientras que en el sentido figurado, no estamos hablando en sí de la realidad, sino que estamos intentando dar un mensaje diferente a lo que estamos diciendo o estamos intentando darle otro sentido a las palabras que no son las originales a la realidad, ¿no? Ahí estamos hablando que en lo que viene siendo significante y significado hay una disyuntiva. El significante y el significado no están concordando, digamos, en su sentido más directo, sino que están yendo a otro significado diferente, ya sea un significado abstracto o un significado dentro de una parcela común, o sea que simplemente un pequeño grupo de personas va a conocer eso. Aquí tenemos algunos ejemplos. Cervantes es un gran alumno. En el sentido literal estamos hablando que si Cervantes es un gran alumno, pues vamos a hablar ya sea de su estatura o de su anchura, ¿no? O sea, mide 2 metros y pesa 150 kilos, ¿no? O sea, exagerando un poquito las cosas. Mientras que en el sentido figurado o en la literariedad, estamos hablando de que el sentido de gran alumno, no estamos refiriendo directamente a lo que es estatura o peso, sino a sus capacidades como estudiante, ¿no? Que es muy aplicado, que se esfuerza mucho, que entrega todas las tareas, que siempre tiene buenas notas, que es aplicado, etcétera, etcétera, etcétera. Otro ejemplo, ¿no? Mi gato es un diablillo. Si estamos hablando del sentido literal, o sea, mi gato es un diablillo, pues estamos hablando que mi gato pues, es un ser del inframundo que, según las creencias judío-cristianas, torturará a las almas humanas, ¿no? Mientras que en el sentido figurado, pues estamos hablando que mi gato es muy travieso, que es muy juguetón, o que a lo mejor se enoja mucho. Y en este mismo ejemplo, en mi gato es un diablillo, pues estamos viendo la ambigüedad, ¿no? Si yo te digo, es que mi gato es un diablillo, pues puede ser tanto que sea travieso, como que sea muy juguetón, o como que sea muy enojón, ¿no? Que es, dependiendo del contexto, se le va a dar un sentido de lo que viene siendo esta palabra. Si vemos lo que es el sentido figurado, la literalidad, el, la función connotativa, si vemos todo esto, digamos que son pertenecientes a lo mismo, solo que en diferentes ámbitos, ¿no?
Y este tal vez sea pues, el más común de todos, ¿no? O uno que se escucha mucho, que es el de muero de hambre, ¿no? Hay obviamente un sentido médico de morir de hambre, que pues aquí se lo describo, no he consumido comida en días, solo he consumido líquidos, mi cerebro cierra varias funciones no vitales, como el hablar, el control de esfínteres, regulación de temperatura, reflejos, etcétera, 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 ¿no? Básicamente es la descripción de cómo alguien muere de hambre, ¿no? Que es el sentido literal de morir de hambre. Y en el sentido figurado, morir de hambre, pues que tengo mucha hambre y ya quiero comer, ¿no? Entonces, ya para ir cerrando el tema, para no hacerlo más extenso, el lenguaje poético se usa solo en poemas, pues no, aunque tenga este de lenguaje poético, no solamente se usa en lo que viene siendo los poemas, ¿no? Hay lo que existe, lo que se llama prosa poética, o como ahorita hablamos en el ejemplo del ensayo este donde, de un ensayo literario, por ejemplo, en el que hablo con mucha subjetividad desde mi punto de vista personal. eh, en, en los ensayos literarios sí se permite hacer cierto juego o emplear en gran medida lo que es el lenguaje poético. Recuerden, dije ensayos literarios, no ensayos académicos, que son los que ustedes entregan aquí en las escuelas, ¿no? Los, así como paréntesis, los ensayos literarios usualmente son pues para revistas literarias o son textos donde el autor da su opinión sobre X cosa, ¿no? Mientras que el ensayo académico, el autor ni siquiera está dentro de lo que viene siendo el texto, habla en tercera persona y está muy basado en lo que son las referencias, ¿no? En lo comprobable que otros autores ya dijeron o experimentaron. Volvemos al tema. Entonces, el ejemplo más común sería lo que son las prosas poéticas, ¿no? Tenemos a muchos autores que se han dedicado a hacer las prosas poéticas. Tal vez uno de los más conocidos sea Bukowski. No es recomendable para todos porque Bukowski sí es muy duro, pero él no usaba directamente lo que es la poesía. Él escribía, aunque sí llegó a escribir poemas, él hacía pequeños cuentos en los que los cargaba mucho de este lenguaje ambiguo, ¿no? Que usaba tanto el lenguaje referencial y de repente tenía partes del texto que era totalmente el lenguaje poético, era totalmente subjetivo. Aquí no lo voy a leer, pero aquí se los voy a dejar un ratito para los que quieran leerlo. Este es un ejemplo de una prosa poética, ¿no? Y obviamente es donde se está manejando lo que es el lenguaje poético. Y como no, en ninguna parte del texto le puse lo que era un ejemplo, un lenguaje literario que no fuera poético, aquí les dejo este que es un pequeño fragmento de un cuento en el que se usa lo que es el lenguaje literario, ¿no? Este lenguaje basado en lo que es el captar a lo que viene siendo el lector, pero que no llega al nivel de subjetividad, ¿no? Eso es un ejemplo de lenguaje poético y es un ejemplo general de lo que es el lenguaje literario, ¿no? Si ven, este lenguaje literario pues no está cargado de tanta subjetividad, lo que dice es de forma clara. Obviamente a- se cumplen la mayoría de las máximas de Grace, excepto lo que viene siendo la de calidad, que recuerda, la calidad es la que habla sobre la veracidad de lo que de lo que se dice, ¿no? Aquí tenemos otros ejemplos, tanto el diario de Ana Frank como lo que es la insoportable edad de ser, ambos, perdón, libros muy recomendados. De hecho, creo que no sé si ya se iba a estrenar, no sé si ya se estrenó en Netflix una serie sobre Ana Frank, o una película, no me acuerdo la verdad. Igual les recomiendo también leer el libro primero, ¿no? Para que sepan de qué trata más o menos. Lo que es el de Ana Frank tiene un lenguaje literario, ya que dentro de su escrito, ya que ella lo escribía principalmente como un diario, básicamente, el diario de Ana Frank, ¿no? Vemos que maneja un lenguaje sencillo, no usa mucha connotación.
no quiere confundir a su posible lector, que básicamente iba a ser ella, o tenía planeado que solo fuera ella. Mientras que La insoportable levedad del ser, aunque es una novela, o sea, no son poemas, eh, tiene grandes partes del texto, me estoy refiriendo a hojas completas seguidas una de otra, o varios párrafos seguidos, en los que la narración se corta e inicia lo que es párrafos y párrafos de lenguaje poético, ¿no? Eh, una última recomendación es que no se les olvide en su trabajo poner lo que viene siendo el APA, ¿no? De hecho, incluso ahí creo que en uno de los puntos en tu infografía tienes que poner esto, y hasta último, pues, y no se te olvide poner el APA. Ya que pues muchos van a posiblemente buscar lo que viene siendo algunos ejemplos o parte de su formación en lo que viene siendo internet, ¿no? Les reitero, aunque están obligados a poner lo que es el APA, quiero ver ustedes que están escribiendo, ustedes que piensan, para ustedes que es la literalidad. Les sugiero muy encarecidamente que no entren y copien directamente lo que ven en internet, sino que lo lean, lo analicen y lo pongan con sus propias palabras, ¿no? Igual ahí en referencias me ponen de dónde lo sacaron, o si su texto va a ser muy similar a lo que extrajeron de internet, directamente pongan la cita. Hagan esta lo que se llama cita indirecta, que recuerden, la cita directa es copiar y referenciar directamente, mientras que en la indirecta parafraseo un poco lo que, pues, lo que leí, ya sea en un PDF, en un libro, ¿no? Esta es la que yo les voy a recomendar un poquito más. Recuerden, igualmente se tiene que citar si voy a parafrasear, pero yo les recomiendo esta principalmente porque estimula más el cerebro en el aprendizaje. Bueno, sin más que decir, porque no quiero que sea un video largo, pues aquí lo vamos a dejar. Cualquier duda que tengan, favor de hacérmela llegar lo antes posible.